8:54, el día de ayer en su video desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador hablaba de la vacuna, se mostraba optimista de que en noviembre ya habrá resultados de la fase 3 de la vacuna que están desarrollando la Universidad de Oxford y el laboratorio, el gigante farmacéutico AstraZeneca, y decía que en el primer trimestre del próximo año ya estaría disponible dicha vacuna. Vamos a platicar al respecto con el doctor Javier Tello, analista y asesor en políticas de salud. Lo hemos tenido anteriormente en el programa y le agradezco que esté nuevamente con nosotros. Está acompañándonos por audio y video esta mañana. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días, qué gusto. Un gusto que estés con nosotros. Bueno, supongo que viste este mensaje del presidente y has seguido pues muy puntualmente la información sobre el desarrollo de esta vacuna y el acuerdo para que llegue a México. ¿Qué opinas de todo esto, Javier? Bueno, como siempre he dicho, no deja de ser una buena noticia y hay que ser muy objetivos, ¿no? Es una buena noticia porque primero que nada nos hacían falta buenas noticias, pero además el hecho de que una fundación filantrópica se haya aliado con la empresa que hasta este momento va más avanzada en la famosa carrera por la vacuna y que ya está haciendo los estudios de fase 3 de la mano con la Universidad de Oxford, no dejan de ser buenas noticias, hay que decirlo. En este sentido, el que México esté incluido en este proceso de manufactura nos ayuda bastante. Ahora bien, hasta ahí son las buenas noticias. Ahora tenemos que poner un poquito los pies en la tierra y entender que para que podamos tener acceso a cualquier vacuna, comenzando por esta, necesitamos antes que nada el saber que la vacuna es completamente efectiva y segura, y para ello tenemos que tener los estudios de fase 3 en la mano. Ujú. Una vez que tengamos estos estudios de fase 3, de ahí partimos hacia adelante. Y es aquí, Pascal, donde está precisamente el problema. Hasta este momento no tenemos un plan. No teníamos un plan para hacernos de vacunas. Lo que teníamos éramos buenas intenciones y acuerdos de entendimientos que nos estaban diciendo para hacer estudios de fase 3 con distintos laboratorios. Y llevamos ya 4 días de esta noticia, casi 5 días, y es la fecha que no vemos cuál es el plan. Ujú. Vamos a tener acceso a cuántas de estos millones de dosis. Necesitamos tener inmunizados al 60% de la población Ujú. susceptible en México. ¿Cómo lo vamos a hacer? No nos van a alcanzar las vacunas de este acuerdo de AstraZeneca y la Fundación Slim. ¿Qué otro proveedor vamos a tener? ¿En qué calendarización? ¿Con qué presupuesto? ¿De dónde va a salir el presupuesto? Yo creo que es tiempo de empezar a tomarlo en serio. Son 77 millones, ¿verdad? 60% de la población. 77 millones de dosis se requerían. Y además aprovecho para preguntarte, porque no lo sé, aunque he leído algo al respecto, que Claro. este tipo de vacuna o esta vacuna va a requerir un booster, es decir, una segunda aplicación, pues algunas semanas después de la primera. Es correcto. Hasta este momento, los datos clínicos que se tienen es que la mayor inmunidad se confiere cuando se aplica un booster famoso después de los 28 días de aplicada la primera dosis. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, 100 millones, tenemos que asumir que, de dosis, perdón, tenemos que asumir que vamos a utilizar la mitad de la población en esto. Si tuviéramos 100 millones de dosis solo para México, se lo aplicaríamos a 50 millones de personas. Ese es uno. Y dos, lo que se conoce normalmente como un rollout plan, ¿no? Necesitamos saber a quiénes se las vamos a aplicar, en qué tiempos primero. Entonces, no es que queramos dar malas noticias, es que tenemos que ser realistas. ¿Cómo llegamos a los 70 y tantos millones de personas que necesitan ser vacunadas? ¿Quiénes van primero? Ujú. Evidentemente que personal de salud, las Fuerzas Armadas, la población que más susceptible puede ser de riesgo, y de ahí lo vamos tomando hacia abajo. Pero ¿cuántos son? ¿Cuántos están considerados? ¿Qué recursos lo vamos a hacer? Ujú. ¿Se requiere de una red fría? ¿Vamos a entrenar a la gente para que lo haga? Solo para ponerlos en contexto, este es en el mundo, que no en México nada más, sería el esfuerzo de vacunación más importante en la historia de este planeta. ¿Por qué? Porque en el lapso de por lo menos el primer año deberíamos haber avanzado muchísimo. Si no, no vamos a lograr tener una inmunidad de rebaño adecuada. Y hay que entender que SARS-CoV-2 es un virus que no tiene una promesa.
podemos estar desde asintomáticos Sí. hasta ponernos graves en 24 horas. Esta es una vacuna que debe ser aplicada y debe ser aplicada rápido. Y eso implica planeación y dinero. A ver, es por simple aritmética, 77 millones de vacunas, si se aplicaran, digamos, si se quisiera que en un año toda la población, los 77 millones tuviesen la vacuna, habría que aplicar 210,000 al día, 211,000 al día. Es monstruoso eso, es monstruoso, ¿sí? Entonces necesitamos tener una verdadera logística solamente para preguntar cuántas personas se requieren para esto, ¿sí? Ajá. ¿Cómo las vamos a contratar? ¿Cómo las vamos a entrenar? ¿Cómo vamos a hacer llegar la vacuna a todos los lugares de la República? Aunque Sí. nos digan que es como repartir papitas, ¿no? Entonces, sí realmente necesitamos de una infraestructura muy bien lograda para ello. Ujú. El hecho de que, de acuerdo con información que ha publicado el periódico Excelsior, hay falta de vacunas como la de la tuberculosis en 2 estados del país, por lo menos, Javier. ¿Qué nos debe decir respecto de los planes de pues, realizar una campaña de vacunación como la que has descrito? Bueno, aquí hay dos cosas. Se conjuntan, por un lado, el problema que ya lamentablemente se está volviendo tradicional en esta administración de un desabasto de insumos para la salud por cuestiones evidentemente administrativas, regulatorias, logísticas y por una mala comunicación que hay adentro. Y sí, tienes razón, eso es una preocupación. Si no logramos hacer que el status quo esté normal, no logramos nosotros que los sistemas, vamos a llamarle, de normales estén funcionando, ¿cómo vamos a hacer que funcione algo completamente anormal y muy demandante como es la vacuna de SARS-CoV-2? Entonces, yo creo que lo que se requiere, primero que nada, es tener un responsable específicamente de este programa de vacunación, porque es Ujú. algo Que no lo hay extraordinario. todavía. No lo hay todavía. Tiene que ser un experto que lidere un grupo de expertos para ver Ujú, cómo se va a hacer esto, ¿no? Necesitamos un presupuesto, Pascal. ujú. ¿Por qué? Porque nos dicen todos los días un número distinto. El otro día dijo el presidente que teníamos 100,000 millones de pesos para la vacuna. Bueno, qué bueno, porque solamente el puro presupuesto del sector salud es de 128 mil Sí. millones. Es decir, dijo el primer número que se le ocurrió en ese momento, seguramente, ¿no? Entonces, bueno, ¿y de dónde va a salir este dinero? Porque tampoco es que tengamos en este momento Ujú, una alocación presupuestal específicamente para ello. ujú. Es mucho trabajo de planeación y lo que no vemos es que se esté dando. Lo que vemos es que nos dicen muchas cosas, pero no vemos realmente cuál es el plan. Pues Javier, vamos a seguir este tema con atención y ojalá podamos estar conversando contigo. Te agradezco mucho que nos hayas A tus acompañado esta órdenes, mañana. Pascal, muy buenos días, ¿eh? Ahí está el doctor Javier Tello, analista y asesor en políticas de